Hola, hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Geografía Económica de nuestro nuevo tema. El día de hoy vamos a seguir viendo, o vamos a empezar a ver, mejor dicho, ya nuestro segundo tema. Vamos a ver un poco la agricultura en Venezuela, vamos a ver el espacio agrícola, esto que también se llama, es parte del sector primario. Si ya nosotros en las clases anteriores tuvimos la oportunidad de ver cuáles son estas bases estructurales de la economía venezolana y pasamos el hecho de la idea del rentismo y cómo está asociado y cómo está asentada eso en Venezuela y cómo a partir de ese asentamiento se erige y se edifica la idea del desarrollo, hoy vamos a ver vamos a ver, digamos, otros factores que también integran la dinámica económica venezolana. Si bien son otros factores importantes, no son tan relevantes como lo es el tema del petróleo, pero son factores significativos para la vida y para, digamos, poder incluso pensar una vida fuera de la lógica rentista, ¿verdad? Fuera de la lógica petrolera. Esa lógica que tanto daño ha hecho a la economía venezolana durante los últimos 100 años, como lo conversábamos. Entonces vamos a hablar un poco de la agricultura venezolana. Recuerdo yo que en una de las lecturas se llama Sembrar el petróleo, y esta lectura que tenía como nombre Sembrar el petróleo, Arturo Lapriete nos conversaba un poco sobre la necesidad de invertir ese dinero del petróleo en la agricultura, en el espacio agrícola, agropecuaria. Así que en torno a eso vamos a conversar, y por eso la primera pregunta que nos vamos a hacer en la clase del día de hoy es: ¿qué es el espacio agrícola? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a espacio agrícola, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí hay una definición que nos dice que se puede definir como el ámbito de la actividad agrícola y ganadera, es decir, es este espacio donde se desarrolla esa actividad. ¿Ok? Es un espacio donde se desarrollan varias actividades, tanto la agrícola como la ganadera, es decir, como la siembra, como la cría y la venta de ganado, porcino, bovino, o cualquier otro tipo de animal. Entonces es el ámbito de esa actividad, es donde se desarrolla esa actividad, ese es el espacio agrícola. Hay otros espacios que están cerca del espacio agrícola que no son espacio agrícola, por ejemplo, en los pueblos. A veces uno ve las zonas muy rurales en Venezuela que no necesariamente están asociadas con agricultura, porque hay muchas zonas rurales que viven del comercio, del comercio de elementos que no tienen que ver con la agricultura. Pero esta zona, cuando estamos hablando de espacio agrícola, estamos hablando del espacio donde se realiza precisamente eso. Ahora, una vez nosotros entendemos qué es el espacio agrícola, sabemos dónde se desarrolla, nosotros también entendemos que ese espacio agrícola tiene una interacción con lo humano. Es decir, hay una interacción con lo humano y lo humano lo empieza a modificar. Este, ¿Y cómo es que lo empieza a modificar? Bien, empieza a adaptar ese terreno, ese territorio, ese espacio a las condiciones mínimas que le permitan la realización de la actividad agrícola. Yo voy a poner como ejemplo lo que se conoce como la revolución neolítica, que sucedió hace unos 10.000 años en la historia, y sucedió en lo que se conoce como la media luna fértil o la media luna creciente, ¿verdad? Es un espacio geográfico que hoy podemos caracterizar como el Medio Oriente, ¿verdad? Entre Egipto y está Irán, Irak, donde es una región bañada por muchos ríos, entre ellos están dos ríos, el Éufrates y el río Tigris. Estos dos ríos fueron fundamentales para el desarrollo y la actividad agrícola, es decir, la gente se empezó a asentar en este lugar porque había condiciones para generar la actividad agrícola. ¿Ok? Habían condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Condiciones climáticas, condiciones hidrológicas, condiciones en los suelos que iban a facilitar, por tanto, las condiciones para la siembra. Esto permitió, ¿verdad?, hace unos 10.000 años que la humanidad descubriera, ¿verdad?, e inventara lo que se conoce como la agricultura, que cambió la humanidad entera. ¿Y por qué digo que cambió la humanidad entera? Porque dejamos de cazar, o sea, de ser cazadores y recolectores, y pasamos a ser paulatinamente y lentamente sociedades sedentarias, es decir, que se sentaban siempre en un mismo lugar. Antes de la agricultura nosotros teníamos que ir a cazar y a recolectar frutos para poder comer. Se dice que en algunos periodos del Paleolítico la gente caminaba hasta 30 kilómetros diarios. Imagínense caminar 30 kilómetros diarios para poder encontrar frutas y animales. Ahora, cuando la humanidad se dio cuenta que hay una relación entre la semilla que cultivas y el fruto que nace, empezó a nacer la agricultura y empezó a nacer además unas condiciones climáticas propicias y unas condiciones hidrológicas precisas para ese desarrollo. Y desde ese momento la humanidad ha estado
digamos, desarrollando mecanismos que les permitan la sustentabilidad en la agricultura, porque ustedes saben que no es que la agricultura no trate de tirar una semillita ahí a ver si crece, si no crece, no, implica un trabajo importante, ¿verdad? Implica la adaptación de ese terreno. Y la humanidad a lo largo de la historia, y en nuestra historia venezolana, tenemos dos métodos fundamentales, que es la roturación y la irrigación. ¿Qué es la roturación? Es la liberación del suelo de la vegetación natural. ¿Qué es eso? La liberación del suelo, la vegetación natural. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran explanada y hay un bosque, ¿verdad? Y la humanidad empieza a talar ese bosque, a quitar la vegetación natural para poder luego arar la tierra y poder iniciar allí una actividad agrícola. Es decir, se va a abrir un espacio dentro de la naturaleza para poder cultivar los productos necesarios para la sustentabilidad de la vida en el planeta. Y el otro método se llama por ejemplo, una de las rotaciones, antes de ir al otro método, disculpen, una de las roturaciones más importantes, por ejemplo, es la tala y la quema. Hay algunas veces, como por ejemplo, nosotros vimos recientemente, hace algunos años, la quema del Amazonas, eran por condiciones naturales en algunas partes, pero por otras eran inducidas. ¿Qué quiere decir inducido? Que un grupo de personas se metieron, quemaron buena parte de la selva amazónica, ¿para qué? Para que ese bosque se pudiera liberar y pudieran iniciar allí una actividad agrícola, es decir, tenía un fin económico. Y por lo general ese es un método que se usa. El otro método es la irrigación, es el desestancamiento de terrenos pantanosos, es decir, es hacer como desvíos de ríos, es generar que el río que llegaba a cierta zona o la laguna empezarla a vaciar. ¿Por qué? Porque hay condiciones en el terreno que permiten una agricultura y que esa agricultura además sea viable y se sustente en el tiempo. Una vez dicho eso, nosotros vamos a pasar a esto que nosotros conocemos como los sistemas de producción agrícola. ¿Qué son los sistemas de producción agrícola? Les leo. Es un conjunto de actividades en la que se combinan factores de producción de la tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial, mediante procesos para la obtención de productos vinculados con los cultivos, es decir, con la agricultura, con la cría y el ganado, es decir, con la industria pecuaria. Entonces, ese sistema de producción agrícola es este sistema donde es este espacio donde se ven, se interrelacionan, se juntan la capacidad del capital, el dinero, la capacidad empresarial, pero también la capacidad del trabajo para generar eso. Ese espacio da un sistema productivo agrícola, o es al menos lo que facilita. Cuando nosotros estamos hablando de tipos de agricultura, o una vez ya visto esto, nosotros tendríamos que hablar bueno, cuáles son los tipos de agricultura que existen. Y nosotros vamos a ver, existen dos tipos de agricultura. La agricultura de subsistencia y la agricultura comercial. La agricultura de subsistencia fue la agricultura que durante buena parte de la historia de Venezuela realizaron la mayoría de los venezolanos. Eso que en la colonia se conocían como pardos, es decir, aquella gente que por lo general no tiene tierra propia o en esa época no tenía tierra propia y tenía que cultivar una tierra ajena, pero le permitían tener un conuco, o sea, tener un pequeño espacio de producción agrícola para poder sembrar los alimentos que esa familia necesitaba para la vida. Eso se mantuvo en el tiempo y bien, la agricultura de subsistencia es como un legado de eso. Y digamos, hay un legado ahí importante y otra agricultura de subsistencia que se hace, bueno, en las casas o en los espacios agrícolas con un fin de consumo familiar. No hay intercambio de productos, es decir, no lo media. La agricultura de subsistencia no está mediada por el mercado. Lo que sí está mediado por el mercado en este caso va a ser la agricultura comercial, es decir, son estas grandes plantaciones en haciendas, ¿verdad? O en pequeñas fincas que tienen como el objetivo de vender eso. Es decir, lo que nosotros nos comemos comúnmente, es decir, de vender lo que va a la ciudad. Los vegetales, la fruta, el arroz, los granos, todos estos elementos agrícolas se producen con un fin comercial para venderlo a las grandes ciudades, a los grandes espacios urbanos. Se producen en estos espacios agrícolas y tienen con el fin el comercio. Esta es la agricultura comercial, ¿ok? Que es la agricultura que además tiene mayor fuente de empleo, ¿verdad? Porque tiene mayor producto de que siembra grandes cantidades. Esto también genera que también genere gran capacidad de empleo. Es importante destacar, muchachos, que durante toda la historia de Venezuela, la agricultura, durante unos 300 años, fue el factor fundamental de la economía venezolana. Es decir, durante unos 330 años, la agricultura venezolana fue el eje, ¿sí?, de las relaciones comerciales en Venezuela. Si bien fue una agricultura en buena medida dependiente
porque era, digamos, fue durante la colonización y ya en la etapa republicana, mantenía esos factores dependientes, el país demostró que durante 300 años pudo vivir algo distinto que no sea el petróleo, pudo vivir de la agricultura. En un primer momento, estos primeros cultivos fueron, bueno, cultivos que ya estaban aquí, ¿no? Que ya estaban aquí, como el tabaco, el cacao, y después se fueron introduciendo otros cultivos como el café o el añil o la caña de azúcar. Es decir, la agricultura fue avanzando. Nosotros conocemos el periodo, seguramente el periodo que es muy popular, cuando nosotros producíamos mucho cacao. Bueno, eso antes de la llegada de la independencia, esa producción de cacao había mermado y empezó la producción de café. Y la producción de café también mermó. Es decir, también es una economía, la agricultura es un poco inestable, pero teniendo una gran cantidad de rubros, uno se puede más o menos como manejar. Este factor cambió, ustedes saben, la agricultura en Venezuela en 1900, los primeros 20 años, digamos, del siglo XX en Venezuela, y empezó a cambiar producto del petróleo, es decir, empezamos a abandonar el campo, se dio esto que se conoce como la migración, ¿verdad? El gran éxodo campesino del campo a las grandes ciudades para buscar mejor calidad de vida, y el campo se abandonó. Y en la medida que se abandonó el campo, también se abandonó toda esa actividad económica y se dejó a un lado. Pero digamos, Venezuela en este contexto tiene muchas potencialidades. Es importante también mencionar, muchachos, que cuando quizás nosotros hemos escuchado como palabras como atos, como fincas, como conuco, y es importante ver que todos, si bien hacen referencia a esto que conocemos nosotros como espacio agrícola, tienen actividades económicas particulares. Por ejemplo, cuando estamos hablando de conuco, estamos hablando de la unidad principal de la agricultura y la subsistencia, ¿verdad? Por ejemplo, un conuquito es como una hectárea, y en ese conuco yo siembro tomate, siembro cebolla, siembro yuca, papas, sí, tengo una gran cantidad de cosas porque es para comer. Pero en un pequeño espacio, se llama un conuco, tengo una actividad agrícola importante, por lo menos para la subsistencia de esa familia. Luego nosotros vamos a pasar con eso que se conoce como la hacienda. ¿Qué es la hacienda? La hacienda es una unidad, ¿verdad?, agrícola que se especializa en cultivos de frutos grandes, como por ejemplo, de grandes frutos, por ejemplo, puede ser el café, el cacao, etcétera. Esos grandes frutos por lo general se producen en haciendas. El otro término que es comúnmente utilizado también es hato. El hato es diferente de la hacienda porque el hato por lo general está dedicado fundamentalmente a la actividad pecuaria, es decir, es a la cría de vacas, de toros, de ovejas, de cabras, etcétera, para su reproducción y para su venta, bien para generar este, la comercialización de la leche o la comercialización de la carne o los productos derivados de la vaca, es decir, puede ser queso, mantequilla, etcétera. Luego tenemos el fundo. ¿Qué es el fundo? También se encarga de la producción pecuaria, pero es más chiquito que el hato. Y por último vamos a tener la finca, que por lo general es una unidad agrícola, y como su nombre es una unidad que se caracteriza por la producción de pequeños frutos. Entonces ya tendemos con esto un panorama general de lo que es la agricultura en Venezuela. Y esta agricultura, como ustedes saben, tiene muchos problemas. ¿Quién en este país no tiene problemas, verdad? Y la agricultura no se va a escapar de eso. Tenemos, no, digamos, uno de sus primeros problemas es como la tenencia de la tierra, es decir, ¿quién es el dueño de la tierra? Eso es un tema importantísimo porque durante mucho tiempo esta distribución de la tierra ha sido desigual. Y se ha intentado en varias oportunidades, desde la reforma agraria del 60 hasta la reforma agraria creo que del 2000, como una importante, como una intención de distribuir la tierra, pero además ha sido unos intentos fallidos, torpes y que han producido en buena medida que la actividad agrícola merme, producto que no se ha podido tener un método efectivo y eficiente, digamos que sea como equilibrado para todos los factores. Luego tenemos la caída de la producción. Durante los últimos, del 2008 al 2014, la producción agrícola ha bajado y por lo tanto hay menos ventas y menos ingresos. Eso es un factor importantísimo. Promovido además por una profunda estimulación del Estado venezolano para la inversión de productos agrícolas. Es decir, el Estado venezolano desde su mentalidad rentista prefirió, ¿verdad?, en vez de incentivar la producción nacional, incentivar la exportación de productos agrícolas a Venezuela, que como ustedes sabrán, se importaban a un dólar muy barato, además nos pagaban aranceles, y cuando llegaba aquí era más barato comprar el producto que se producía en cualquier otra región del mundo que el producto que se producía en Venezuela. Por lo tanto, eso debilitaba la actividad comercial porque no compraba los hechos en Venezuela porque era muy caro y prefería comprar lo más económico y de una calidad similar. Por lo tanto, la gran importación de productos agrícolas, digamos,
puso en desventaja a la actividad agrícola venezolana. El otro elemento fundamental es la falta de financiamiento. Cuando me refiero a falta de financiamiento es que la actividad agrícola necesita constantemente créditos para poder comprar los distintos elementos que se utilizan. Y la banca privada y la banca pública no disponen de esos recursos, por lo tanto hay poco apoyo financiero, es decir, hay poco moneda, hay poco dinero para poner a producir esa tierra. Lo otro es la inseguridad rural. Es decir, es muy común que en los campos constantemente se estén robando el material necesario. Se roban las semillas, se roban los tractores, se roban las bombas, se roban el ganado, se roban la cosecha. Es decir, la inseguridad rural ha aumentado en los últimos años y eso es otro factor que debilita la actividad agrícola en el país. Luego tenemos la poca inversión pública en las vías. Es decir, hay alrededor de unas 60.000 kilómetros de vías agrícolas en Venezuela que están muy mal cuidadas. ¿Y eso qué hace? Eso hace que, por lo tanto, si yo soy un productor que siembra naranja por allá en Mérida, pero en la pequeña finca que yo tengo no me llega, no hay vía, eso va a hacer que el que se meta para allá me va a querer comprar la producción mucho más barata. ¿Por qué? Porque se está metiendo con un camión para allá, etcétera, en pocas vías. Es decir, y además, si él no se mete, nadie se va a meter. Es decir, entonces hay poca capacidad, como hay poca capacidad vial, también hay poca capacidad para negociar por de los productores. Entonces, y a veces ocurre el hecho, muchachos, que por ejemplo, nadie se mete para la finca porque no hay vialidad, no puedo sacar este producto de aquí y ese producto se daña. Y está pasando mucho ahorita con digamos, con la falta de insumos, como por ejemplo la gasolina. Lo otro va a ser obsolencia de equipos y tecnología, imagínense. Digamos, si nosotros vemos, hay otros países en Latinoamérica como Brasil, Argentina, Uruguay, que tienen productos o tecnología de alta gama para poder producir tanto ganado como productos agrícolas. Cuando nosotros nos comparamos con esas realidades en nuestro continente, nosotros nos encontramos que estamos a la cola de eso. Es decir, estamos muy lejos de llegar a eso. Hay una obsolescencia importante, además que la falta de inversión en las universidades ha hecho que plagas que se han vuelto endémicas, como la de los cítricos, no tengan capacidad resolutiva porque no hay suficiente investigación al respecto. Es decir, si no hay una universidad que esté constantemente invirtiendo, no va a universidades que investiguen y que den respuesta a los problemas económicos de la nación. Eh, Luego tenemos el clima, el factor climático es importante y cuando se une con todo esto, la situación se pone muy tensa. Y por otro tenemos fallo en la distribución de insumos. Es decir, se necesitan insumos para poder producir. Se necesitan fertilizantes, se necesitan semillas, se necesitan tractores, se necesitan insumos para esos tractores, se necesita gasolina. Y cuando esos insumos no están al día, cuando esos insumos producto de, digamos, de una... inmensa, como el Estado controla gran parte de esto y ahí hay un desastre, nosotros nos encontramos luego que va a ser muy difícil, ¿verdad? Consolidar que todos los insumos lleguen a donde tienen que llegar en el tiempo que tienen que llegar para poder producir lo que necesita la nación. Y con esta clase terminamos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Un fuerte abrazo para todos.